porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de estar hoy aquí. Te alabamos porque tú eres el Señor todopoderoso, el Creador, omnipotente, soberano, santo, único, incomparable, inmutable, Señor, quien habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Sin embargo, tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús, quien es la imagen tuya, Señor, la imagen perfecta de tu sustancia, quien a través, Señor, de él podemos conocerte con completa y plenamente, Señor. No de una manera, Señor, sustancialmente hablando, porque tú eres eterno y por lo tanto tu conocimiento también lo es. Sin embargo, sí de una manera real y profunda, Señor, a través de reconocer que Él es el único que puede salvarnos y que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, el Padre eterno, a quien pedimos hoy su bendición para entender tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y sobre todo para ponerla en práctica. Es en el nombre precioso de tu Hijo Jesús que oramos y te alabamos. Amén y amén. Aleluya. Si hoy tú te encontraras por el camino a un hombre que al mirarte por 2 minutos detenidamente y de pronto de su bolsillo sacara una hoja de papel después de mirarte, donde él escribiera una lista de medicamentos que tal vez son recetados comúnmente para tratar la enfermedad del cáncer, y te ordenara ir inmediatamente a comprarlos a la farmacia, cuando apenas si tiene 2 minutos que te conoce, ¿qué harías? ¿Le obedecerías? ¿Irías realmente a la farmacia a comprar esos medicamentos que son carísimos? Muy probablemente no. Pero ¿qué tal si la circunstancia cambiara y tú asistieras a un médico especializado a causa tal vez de un dolor, de un malestar, y a través de distintos estudios te fuera diagnosticada una enfermedad? El médico obviamente procedería a recetarte un tratamiento, no necesariamente te obligaría. La pregunta es: ¿seguirías ese tratamiento? Muy probablemente sí, ¿no? Cambia la situación. Que una persona que recién te encuentra te mira 2 segundos y te dice tienes cáncer, es muy difícil creerle, ¿no? A que te lo diga un médico especializado, que ya tal vez te hizo estudios de sangre, una biometría le llaman, hemática, ¿no? Y si ese médico te dice es cáncer, tal vez, y te receta los medicamentos, no lo pensarías 2 veces. Verías la manera de cómo llegar a ese tratamiento. ¿Es cierto? Es que la diferencia, hermanos, de las dos situaciones es que la enfermedad en una no es evidente, pero en la otra sí. El paciente ha sido expuesto a la realidad de su enfermedad. Se le ha hecho palpable su condición y ahora esa persona hará lo necesario con el fin de salvar su salud y muy probablemente en algunos casos hasta la vida.
Esta ilustración, mis amados hermanos, refleja la importancia de presentar correctamente las buenas nuevas de salvación. Muchas veces llegamos a las personas con la cura del pecado, pero al no entender ellos primeramente quién es Dios, quiénes son ellos, pecadores, y la gravedad de su pecado, ¿qué es lo que hacen? Rechazan inmediatamente la cura, ¿quién es? Cristo. Pero en cambio, hermanos, Pablo era un experto presentando el evangelio. La semana pasada dijimos que las palabras que encontramos en estos versículos por parte del apóstol reflejan un amor profundo por aquellos que estaban perdidos, la nación de Israel. Y estos versículos a nosotros nos enseñan tres maneras en que podemos reflejar amor por los perdidos. Dijimos la semana pasada, en primer lugar, orando por ellos. En segundo lugar, haciéndoles ver su condición. En tercer lugar, mostrándoles el camino de la salvación. Dijimos primero, orar por ellos, y eso fue de lo que hablamos la semana pasada. Porque ¿qué es lo que dice Pablo aquí en el versículo 1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Y estudiamos a la luz del contexto y de estas palabras que el apóstol Pablo ofrecía un ruego solemne, un clamor a Dios por la salvación de sus compatriotas judíos. Judíos que estaban perdidos porque ellos han rechazado al Mesías y fuera de Cristo no hay salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo no se quedaba de brazos cruzados y lo primero que él hacía era orar por ellos. Recuérdalo, no hubo un teólogo más grande en el Nuevo Testamento que hubiese hablado con tanta vehemencia acerca de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué es esto? Que Dios salva a quien Él quiere. Y ese fue el apóstol Pablo, quien habló acerca de esos temas, de la predestinación, de que Dios salva solo a sus escogidos, ¿cierto? Y algunos, lamentablemente, al leer las cartas del apóstol Pablo, llegan a esta conclusión. Bueno, si Dios va a salvar solo a los que Él quiere, si Dios va a salvar solo a sus escogidos, entonces, ¿para qué oro por ellos? Entonces, ¿para qué evangelizo? Pero lo que no entienden es que así como el apóstol Pablo habló de la soberanía de Dios, también el apóstol Pablo habló de la responsabilidad del ser humano. Y es importante recordar esta verdad, que así como Dios predestinó quiénes han de ser salvos, también Él ha predestinado cómo han de ser salvos. ¿Y cuál es el medio que Dios predestinó para salvación de sus escogidos? Es una pregunta. El evangelismo, predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino también nuestras ¿qué? Nuestras oraciones. Sí, hermanos, ya todo está escrito. Sí, eso es una realidad. Nada sale fuera del control de Dios. La pregunta es, ¿tú conoces ese futuro? No. Así como Dios ya predestinó todo lo que va a pasar, no lo olvides, también Dios predestinó los medios a través de los cuales las cosas irán sucediendo de acuerdo a su voluntad. Y uno de los medios para que tu familia, mis amigos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela y de entre los que ellos son escogidos de parte de Dios para salvación es a través de nuestras oraciones. Dios va a ser glorificado al responder nuestras oraciones. Él desea que su pueblo ore con fe, con un clamor ferviente por la salvación de los que están perdidos. Entonces, eso nos debería no motivar a la pereza y a la indiferencia, sino todo lo contrario. Nos debería llevar a un clamor intenso por las almas. Morir a nosotros mismos, a nuestra comodidad y estar orando día tras noche por aquellos que están perdidos, hermanos. Porque de verdad, Dios responde las oraciones. Vimos ejemplos la semana pasada. Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Ante aquel, o por ellos, perdón, por los que lo estaban crucificando. ¿Se acuerdan?
por aquellos que habían pedido su crucifixión principalmente. Los autores intelectuales de la crucifixión del Señor Jesús, los judíos. La pregunta es, ¿Dios respondió esa oración? Sí. Hechos capítulo 2, Pentecostés, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, predica y les dice, ustedes fueron quienes crucificaron al santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo contristación en su corazón. El Espíritu de Dios estaba contristando el corazón de esos judíos. Dios estaba respondiendo la oración de su Hijo porque en ese momento como 3,000 personas fueron salvadas por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios a través de la oración de Cristo. Pensemos un ejemplo más. Esteban, dijimos la semana pasada, lo apedrean por predicar el evangelio. Y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él intercede por sus transgresores, intercede por sus verdugos. Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos. Entre esos verdugos, ¿quiénes encontraba? Había un hombre, Saulo de Tarso, que se convirtió después en el más grande de los apóstoles. El hombre, me atrevo a decir, más usado por Dios para traer las bases del cristianismo. Imagínense, por la oración, ciertamente por la soberanía de Dios, ciertamente por la predicación del evangelio, pero también por la oración con fe de un hombre llamado Esteban. ¿Se dan cuenta, hermanos? La compatibilidad. Entonces, a eso nos lleva el amor por los perdidos, como se titula estas predicaciones. Pero no solamente, hermanos, el amor de Pablo por los perdidos quedaba en hacer oración por ellos, que aunque hemos visto eso es de suma importancia y refleja un amor genuino, no es lo único que debemos hacer. Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Y nunca le hablamos del evangelio. Nunca le predicamos la palabra de Dios. Pablo, en cambio, deseaba ardientemente la salvación de sus compatriotas judíos. Pero antes de señalarles el camino de la salvación, primero debía mostrarles su necesidad de encontrarlo. Escucha eso. Porque para que un hombre halle salvación, lo primero que necesita entender es que necesita salvación. ¿Sí me entienden? De ahí la primera ilustración acerca del cáncer y todo eso. Porque para que un hombre busque una cura, primero necesita reconocer que está enfermo. ¿Sí me entienden? Antes de ser hallado, el hombre debe reconocer que está perdido. Entonces no solamente debemos mostrar nuestro amor por los perdidos orando por ellos, sino también, en segundo lugar, si quieres anotarlo, debemos hacerles ver, debemos mostrarles su condición. Mostrarles su condición. Porque mira, hermano, en contraste de la forma de pensar del mundo hoy en día, mostrarle su pecado a las personas a través de la predicación del evangelio no es falta de amor, todo lo contrario. Piensa un momento, ¿qué clase de personas seríamos si guardamos silencio ante la maldad de este mundo, sabiendo que el pecado y la falta de arrepentimiento, ¿a dónde lleva a las personas? A la condenación eterna. Lleva a las personas al infierno. Bienvenidos, pasen, tomen asiento, por favor. ¿Qué clase de personas seríamos? Nosotros, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, entendemos una cosa, que si hoy una persona muere sin Cristo, hermanos, ¿tiene esperanza alguna después de la muerte? Ninguna. No lo hay. Ahora, piensen un momento, ¿a cuántas personas nosotros conocemos que jamás han escuchado en su vida la predicación del evangelio? Que jamás han escuchado en su vida que hay un Dios santo, santo, santo. Y que un día ellos se van a presentar delante de ese Dios para rendir cuenta de cada una de sus obras. Y que cada una de sus obras van a ser examinadas ante y a través de la santa ley de Dios.
Y que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido separados de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué clase de personas seríamos si no les advirtiéramos del peligro inminente en el que se encuentran? Si yo veo que alguien lo va a atropellar un auto o un tren, yo sería un indiferente, un miserable si me quedara callado y no le gritara a esa persona: ¡cuidado! ¡Peligro! ¿No es cierto? Pero hermanos, hay un enemigo peor que un auto, que un tren o que cualquier otro enemigo, y es la muerte, el pecado, Satanás. Mostrar amor por los perdidos, hermanos, conlleva hacerles ver su condición de perdición, su necesidad urgente de la salvación por parte de Dios, no con el propósito con el que algunos lo hacen de humillar, de sobajar, de herir, de hacer sentir mal a las personas. No, todo lo contrario, con el propósito de amar, de sanar, de restaurar, de salvar. Y Pablo no se queda atrás, hermanos, en cuanto a este hecho, porque en los siguientes versículos él habla claramente acerca de la condición de la nación de Israel. Él oraba por ellos, pero él también deja aquí en claro cuál era su condición, mostrándoles por qué ellos necesitaban salvación a través de 3 puntos. Si quieres anotarlos, pueden ser. Israel era una nación ignorante, es el primer punto. Israel era una nación ignorante. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Les voy a prestar una Biblia. Miren, aquí está el texto número 2. De nada. ¿Ya lo tiene? Dice así, Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, conforme a ciencia. Hermanos, el apóstol Pablo sabía, con base a su propia experiencia, recuérdalo, como un fariseo celoso, radical, que la mayoría de los judíos en aquel tiempo eran muy religiosos a pesar de estar alejados del Dios verdadero. Recordemos, hermanos, que él había sido un miembro entusiasta y celoso de la secta judía con mayor celo religioso, los fariseos. Nadie entendía mejor que Pablo qué significaba tener, como dice aquí, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Mira, los judíos tenían un cierto grado o clase de conocimiento y eso se traducía en tener celo, es decir, una conciencia intelectual acerca de los requerimientos externos de la ley de Dios. El problema es que ellos no tenían discernimiento espiritual o ciencia, como Pablo lo menciona aquí, la cual procede únicamente de una relación con Dios basada en una relación personal. Mira, en sencillas palabras, ellos conocían de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Sí me entienden? Es muy distinto conocer de Dios. Yo he leído la Biblia, yo conozco los requerimientos de la ley, los requerimientos de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos no tenían una relación con el Dios del que hablaba las Escrituras. Su conocimiento religioso era superficial y eso generaba en ellos orgullo, arrogancia. Pero ellos no tenían el conocimiento o ciencia, como dice Pablo aquí, que es conforme al carácter de Dios y que al mismo tiempo proviene y produce humildad, santidad. Mira cómo Pablo ora a favor de la iglesia de Éfeso. Por favor, acompáñame a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Si me puede ayudar, hermana Olda, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Efesios está entre Gálatas y Filipenses, por favor. ¿Ya lo tiene? Efesios 1, 17 al 18. Voy a tomar un poco de agua porque estoy deshidratado. Cuando lo tenga puede decir amén.
Están en la NBL acá, ¿verdad? ¿Podrían cambiarle a la 60 en la pantalla, por favor? Dice así, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Observa que Pablo enseña aquí que la salvación verdadera trae consigo un verdadero conocimiento, dice el texto, conocimiento de Él. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿no? O sea, la verdadera salvación trae un conocimiento acerca de Dios. En cambio, observa la condición de aquellos que viven separados de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, 4. Si estás en Efesios, hay que retroceder. Segunda de Corintios 4, 4. Observa la diferencia. Pablo a los Efesios está orando por cristianos que tienen conocimiento de Él. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 4, 4? En los cuales el Dios, observa que Dios está escrito con D minúscula, se refiere a un Dios falso, en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere, hermanos? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, alguien que no ha creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, que ha venido al arrepentimiento y la fe, puede tener un conocimiento superficial, como lo tenían los judíos en el tiempo de Pablo, un conocimiento superficial acerca de quién es Dios, pero no tienen un conocimiento personal, relacional con Dios. ¿Sí me entienden? ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia espiritual, a causa de que ellos están cegados ante la palabra de Dios. Y hermanos, sabemos que la ignorancia espiritual trae consecuencias, porque ese velo que está puesto sobre nosotros, lo amamos naturalmente como seres humanos. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan ahí en Juan, no? Es capítulo, no recuerdo si es el 1, a ver, sí, el 1. La luz en las tinieblas resplandece. Pero, hermanos, los que estaban en tinieblas, ¿amaron la luz? No, es aborrecen la luz. Ellos aman ¿qué? Las tinieblas, ¿no es cierto? Y una vez más, hermanos, la ignorancia espiritual trae consecuencias. Recuerden las palabras del profeta Oseas hacia la nación de Israel. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y estaba ahí la advertencia, ¿se acuerdan? Si ustedes se han olvidado de mis leyes, yo me olvidaré ¿de qué? De ustedes, de sus hijos. Ustedes han desechado mi sacerdocio, yo los desecharé, por lo tanto, ¿qué? A ustedes. Y eso se cumplió, hermanos, porque dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino. Jesús vino, mas los suyos, es decir, los judíos étnicos, no le recibieron. ¿Te acuerdas? Acompáñame, Lucas capítulo 19. Este lamento que Jesús hace mirando hacia Jerusalén. Y mira cómo Lucas 19, versículos 41 al 44, reflejan que el lamento que Jesús estaba pronunciando hacia Jerusalén era a causa de la ignorancia espiritual en que vivían como pueblo. Lucas 19, 41 al 44. ¿Ya lo tienen? Lucas 19, 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Una vez más, ¿ves cómo la ignorancia espiritual trae consecuencias?
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, las lágrimas de Jesús reflejan una vez más amor por aquellos que estaban perdidos. En este caso, Israel, que estaba perdido a causa de su propia ignorancia. Tenían celo de Dios, dice Pablo, pero no conforme a qué, conforme a ciencia, conforme a un verdadero conocimiento. Sabemos, hermanos, que hasta la fecha la nación de Israel sigue sufriendo las consecuencias de tener un corazón duro, un corazón terco a la palabra de Dios. Y lastimosamente, hermanos, ignorante. Pero pensemos en un momento. Esta es la misma condición, hermanos, escucha bien, en la que se encuentran todos aquellos que están separados de Cristo. No solamente Israel como nación, sino prácticamente todas las naciones, todos aquellos hermanos que forman parte de esas naciones y que no han creído en Cristo para salvación. Ahora, un poco más cerca, esta era la condición en la que tú y yo nos encontrábamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos más inteligentes que ellos. Somos más buenos, le echamos más ganas. No, por la misericordia de Dios. Porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Por eso, ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros debería impulsarnos a tener amor hacia aquellos que están perdidos. Ya dijimos orando por ellos, pero estamos viendo aquí este segundo punto, mostrándoles su condición, haciéndoles ver que ellos viven en ignorancia, que ellos viven, hermanos, en depravación, que están pecando en contra de Dios y que tarde o temprano eso traerá consecuencias a sus vidas. Pero bueno, no solamente Israel era una nación ignorante, Pablo sigue diciendo, mira, punto número 2, Israel era una nación también injusta. ¿Por qué digo esto? Vuelve a Romanos capítulo 10 y mira lo que dice el versículo 3. Ya estudiamos versículo 1, ya estudiamos el versículo 2, vamos al versículo 3, Romanos 10:3. ¿Ya lo tienen? Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La ignorancia que radicaba, hermanos, en el corazón de Israel era principalmente en cuanto al carácter y la persona de Dios. Ellos abogaban en ser descendientes físicos de Abraham y conocer, por lo tanto, por ese hecho, al Dios verdadero. Sin embargo, ustedes se acuerdan, dentro de todas las palabras del Señor Jesús, Él les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ustedes son hijos de quién? El padre, su padre, el diablo, les dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora, Jesús también les dijo, ustedes no conocen al Padre, porque si conocieran al Padre, a mí me conocerían. Entonces, Jesús les está haciendo ver, hermanos, su ignorancia. Y esa ignorancia de Israel había desencadenado este segundo punto, injusticia. ¿Por qué? Porque mira, ellos podían conocer de manera intelectual a Dios, pero la realidad, hermanos, es que las verdades de la santidad, la perfección, la gloria, la majestad y la belleza de Dios no se habían hecho carne en su corazón y por lo tanto no había una convicción real en ellos de pecado que les llevara al arrepentimiento y a la búsqueda de un Salvador, que lo único que nos puede salvar es Dios. ¿A qué les llevó eso? Dice el texto, a procurar establecer su propia justicia y rehusarse a sujetarse a la justicia de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, al ser ellos ignorantes en cuanto a la santidad y la pureza de Dios, la nación de Israel tomó la decisión de rebajar esa santidad y pureza a su propio nivel pecaminoso. La ignorante injusticia de Israel consistió en creer que Dios era menos santo y más tolerante con el pecado de lo que él había revelado con claridad en su santa ley.
El problema es que a pesar de su injusticia, la mayoría de judíos de aquel tiempo se jactaban, de hecho, de su propia justicia y se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de, por ejemplo, ser descendientes físicos de Abraham. A esto se sumaba que ellos pensaban que las abundantes tradiciones que ellos crearon aparte, fuera de la ley de Dios, eran perfectamente aceptables delante de Dios. Es decir, no solamente ignoraron a sabiendas la justicia de Dios, lo que realmente Dios demandaba, sino que fueron incapaces de entender su propia injusticia. Pensaban que eran más santos y justos de lo que eran, y como resultado creían del todo que cualquier deficiencia en su propio mérito se podía saldar por medio de sus acciones, de sus tradiciones, de sus, entre comillas, buenas obras. Ellos crearon un estándar de justicia, como dice el texto, que era suyo propio. Ya te expliqué en términos muy técnicos, te lo voy a decir en sencillas palabras. La ley decía: no matarás. ¿No es cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, ¿y qué decían ellos? Jamás he matado a nadie, soy una buena persona, soy agradable ante Dios, aunque maldecían a su hermano. ¿Y qué dijo Jesús? Habéis escuchado no matarás, pero yo les digo, o sea, Jesús no está cambiando la ley, Jesús está dando la verdadera interpretación. ¿De qué te servía no matar a tu hermano con golpes si lo matabas con tus palabras? Cualquiera que llame necio a su hermano y se enoje contra él, ¿qué dijo Jesús? Es un asesino. ¿Se dan cuenta? Ahora, Jesús dijo, el estándar de la ley es: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es ¿qué? Perfecto. La ley dice: circuncida tu corazón. La ley dice: ¿quién puede habitar en el monte santo? Solamente el de corazón limpio, el de manos limpias. Está hablando en un sentido real. No solamente es decir, como ellos decían, ¿se acuerdan? Bueno, tal vez no puedo limpiar mi corazón, pero si lavo mis manos antes de comer, eso me hace ¿qué? Justo, santo, puro delante de Dios. Como ellos no pudieron cumplir la justicia de Dios, inventaron la suya propia. Como no podían ser obedientes a los mandamientos de Dios y realmente guardarlos en su corazón, ponerlos en su mente y obedecerlos todos los días de su vida, se les hizo fácil. Sí los han visto, ¿verdad? Enredarse versículos aquí, en el brazo hasta la frente y decir: ya puse la ley en mi mente y ¿en qué? Y en mi corazón. ¿Ustedes creen que Dios quiere que nos pongamos versículos aquí pegados? No, Dios quiere que obedezcamos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí me entienden o no me entienden? Pero para ellos era fácil. Bueno, no puedo cumplir la justicia de Dios. Bueno, establezco la mía propia. No puedo guardar los mandamientos de Dios, pero y en vez de decir: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, envía al Mesías para que viva la vida que yo no puedo vivir y para que muera la muerte que yo merezco morir. No, se les hacía fácil enredarse, alargar sus filacterias y decir: soy más bueno que tú. Porque mírame, larguísimos textos tengo aquí pegados. Hasta la fecha, ¿verdad? Vemos a los judíos con su kipá. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en la ley? Ah, pero es que significa tener temor de Dios. ¿De qué sirve ponerte un sombrerito aquí si no vives en obediencia a la palabra de Dios? Eso no es temor de Dios. ¿Sí me entienden? Acuérdense, se abstenían de tantos alimentos. ¿Y qué dijo Jesús? Claramente, el propósito de la ley era enseñarnos que no contamina lo que entra, sino que lo que hay dentro. No le saquen, ¿eh? No lo que sale, no dice así el texto. Lo que hay dentro es lo que contamina al hombre. Porque de dentro salen ¿qué? Las injusticias, las fornicaciones, las lascivias, las envidias, los robos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Comerte mariscos, o más bien, cambiémoslo. No comer mariscos no te va a hacer más puro delante de Dios. ¿De qué te sirve no comer mariscos, no llenar tu boca de mariscos si maldices a tu esposa con esa misma boca?
si maldices a tus hijos con esa misma boca, si maldices al Dios que te dio vida con esa misma boca. ¿Sí me entienden? Pero ellos, hermanos, crearon una serie de mandamientos externos a la ley de Dios, generando solo así en realidad injusticia delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Marcos? Acompáñame, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos ¿qué? De hombres. ¿Se dan cuenta? Ellos podían con su boca confesar que conocían al Dios del que dijo Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, grande en santidad? Ellos podían decir conocer ese Dios. Ellos podían decir conocer la justicia de Dios, lo que Dios pide en su ley. Sin embargo, lo que hicieron fue darle la espalda a ese Dios y comenzar a crear su propia justicia a través de mandamientos. Como no podían cumplir la ley de Dios, eso no les llevó a humillarse ante Él y decir: Señor, no puedo cumplir tu ley, pero ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Se acuerdan palabras de David? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. No, no, no. Como no cumplieron la ley de Dios, dijeron: hacemos un lado y creamos nuestras propias leyes, porque esas sí las podemos cumplir. Y al cumplirlas nos vamos a sentir mejor que los pecadores, porque nosotros sí somos justos delante de Dios. ¿Y qué les dice aquí Jesús? ¿Son qué? Hipócritas. Su justicia ante Dios no valía nada, porque esa no era la justicia que Dios demandaba en su santa ley. Eran invenciones por parte de ellos, son invenciones por parte de ellos. Veía que ahora dicen que hay cristianos, ¿cómo les llaman? Cristianos mesiánicos. Yo no veo esa diferencia en la Biblia entre mesiánicos y cristianos. Yo veo que dice la Biblia: todos somos uno en Cristo. Pero ahora resulta que dan su besito, se van, y cuando regresan, porque es una tradición que hacían los judíos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? A ver, enséñenme, ¿dónde está? Puros mandamientos de hombres. ¿De qué te sirve besar una boquita si al rato ya, al momento ya estás teniendo malos pensamientos, malos deseos, malas acciones? No tiene sentido. Ahora, en vez de besar con la boquita esa cosa, hay que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Decirle: Señor, aunque besar esta cosita miles de veces, eso no va a cambiar jamás mi corazón. Lo único que tiene poder para cambiar mi corazón es la sangre de tu Hijo Jesús. Bueno, cambia la cosa, eso sí es bíblico. ¿Sí me entienden? Entonces ellos, hermanos, al procurar establecer su propia justicia, jamás sentirían la necesidad de un Mesías que les salvara del pecado. Cuando Jesús les dijo: esclavos son del pecado, ¿y ellos qué respondieron? ¿Esclavos? ¿Nosotros? ¿Pecadores? ¿Nosotros? ¿Cómo se sentían ellos delante de Dios? Justos, santos, razón por la cual hasta ahora, como dice aquí Pablo, no se han sujetado a la justicia de Dios, hermanos. Ellos crearon un Dios aparte de la Biblia, como lo han hecho muchas personas, hermanos. Porque el Dios verdadero, déjame decirte algo, no es como los dioses que los hombres inventan. Porque observa, y los dioses que los hombres inventan son reflejos de sus deseos. La diosa de la fertilidad, sexo, orgías. Pues eso es lo que quiere el ser humano, ¿no? Y por eso tenemos la diosa de la fertilidad. El dios del dinero, y más abundante, y que seas más codicioso. Reflejo del ser humano. Pero el Dios de la Biblia es completamente distinto a todos los demás. Porque es un Dios que es santo, santo, santo. Y el Salmo 5 dice que Él es un Dios que no se complace en la maldad, que el malo no habitará junto a Él, que aborrece a todos los que hablan mentira, que destruirá a todos los que hacen iniquidad.
Encuentra un Dios igual a ese. Jamás lo vas a encontrar. Ni en las mitologías, ni en las historias. No, porque este es el Dios verdadero. No fue creado por los seres humanos. Es un Dios que nos confronta. Por eso observa a los ateos. Tú puedes ser budista y no tiene ningún problema contigo. Puedes ser hindú y no tiene ningún... Ah, pero eres cristiano. Ay, sí fluye el ateísmo. Porque no se alcanzan a sentir cómodos con un Dios que un día, tarde o temprano, les va a pedir y demandar cuentas de sus vidas. El hombre natural, hermanos, aborrece a un Dios con ese carácter. Del mismo modo que aborrece la idea de que Él es un ser pecaminoso. No sé si les ha pasado, predicamos el evangelio, somos pecadores, ¿somos? Dice. No, yo no. Mi vecina sí, pecadora, pero yo no, dice. Yo no le echo mal a nadie. Prefieren, hermanos, un Dios inferior, fabricado a su gusto, que tolere sus faltas, tanto morales como espirituales, hermano. El hombre sin Cristo está gravemente perdido y es nuestra tarea mostrárselo a la luz de la palabra de Dios, hermanos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si se dan cuenta, esta condición de ignorancia, injusticia, no solo es de Israel. Muchos han creado su propia justicia y han rehusado sujetarse a la justicia de Dios. Hermanos, perdón, familiar, conocido, amigo, mira, tienes que arrepentirte porque somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuál? Si yo rezo 20 Aves Marías y 10 Padres Nuestros todas las noches. ¿Qué están creando? Su propia justicia. ¿Dónde dice la Biblia que vamos a ser salvados por rezar tantas veces, orar tantas veces? Todo lo contrario, la Biblia dice, no es por qué, no es por obra. Ah, pero yo soy hijo de pastor. Yo nací en la iglesia, yo puse la primera piedra. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré que apártense de mí, hacedores de toda maldad. Creamos justicias, hermanos, aparte de la justicia de Dios, en vez de sujetarnos a la única justicia que puede salvarnos, y es la justicia de Cristo a nuestro favor. Y tantas cosas, ¿no? Otra vez les predicamos, son pecadores, que somos pecadores, y que dicen, no, yo no soy pecador. Pregúntales cuántas veces han mentido. Ya desde ahí morimos todos. Bueno, todavía hay alguno que dice, no, yo nunca he mentido en mi vida, ¿verdad? Bueno, pero pregúntale si ha obedecido siempre en todo a sus padres. Ya desde ahí todos morimos. Pregúntale si alguna vez no ha codiciado algo que no es suyo. Y así, imagínense, hermanos, la Biblia tiene 700 mandamientos. ¿Qué va a hacer de nosotros en el día del juicio? Estamos perdidos sin Cristo, hermanos. La Biblia dice, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y nadie, aparte del necio más arrogante, estaría dispuesto a afirmar que es perfectamente santo y justo. Sin embargo, el único estándar aceptable para Dios es la santidad y la justicia perfecta. Por esa razón, hermanos, es que necesitamos a Cristo. Porque Él es el único hombre que ha cumplido a perfección la ley de Dios, que ha cumplido a perfección el estándar de Dios, que ha cumplido a perfección la justicia de Dios. Necesitamos a Cristo, porque Él no solamente murió por sus escogidos, Él también vivió por sus escogidos. Lo que Dios demanda de nosotros, nosotros no podemos cumplirlo. Solo hay uno que puede cumplirlo, y es Cristo Jesús. Una vez más, la importancia, hermanos, de la predicación del evangelio. Sin duda, hermanos, es un mensaje ofensivo para muchos, pero como en alguna ocasión dijo MacArthur, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda, porque la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Ahora, hago un breve comentario, ¿eh? No que se ofendan en tu manera de predicar el evangelio. No. Debemos también ser sabios. Que se ofendan por el contenido del evangelio, pero tú preséntalo con toda mansedumbre, con amor y paciencia, ¿eh? Porque si se enojan por cómo tú lo presentas, pues ya la regaste, ¿no?
que se ofendan por el Dios Santo. Hermanos, es hasta el momento en que una persona reconoce su propia injusticia a la luz de la justicia divina y perfecta, que podrá ver entonces la necesidad de un Salvador, quien le liberte del pecado, quien le suministre la justicia de Dios mismo. Ningún predicador, maestro o evangelista puede presentar el evangelio de una manera efectiva y fiel a la verdad si no convence primero a sus oyentes acerca de su injusticia que los condena si continúan separados de Cristo. Porque Jesús dijo: yo no he venido a los sanos no tienen necesidad de médico. Por eso tantos fariseos no quisieron escuchar a Jesús, porque decían: nosotros no necesitamos un Salvador. Mucha gente, hermanos, no se da cuenta que hay una enfermedad muy grave, más que el COVID, más que el cáncer, más que la diabetes, por cierto, que es la segunda causa de muerte en México. Hay una peor y terrible enfermedad que esa, y esa es la enfermedad del pecado. Y el médico de médicos se llama Cristo Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesús. El único Salvador se llama, hermanos, Jesús. Finalmente, hermanos, si presentamos esto, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Va a ser ofensivo para algunos, pero algunos se van a dar cuenta de su condición y el Espíritu Santo va a iluminar su mente y su corazón de tal manera que, como recuerdo muy bien, una noche el Señor lo mostró a mi vida. Cuando le dije yo al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que pecado contra ti, que soy un blasfemo, reconozco que no merezco tu amor. No se me olvide esa noche. Pero sobre todo esto reconozco que tú puedes salvarme. A partir de esa noche, hermanos, yo no volví a ser el mismo. No era yo, hermanos. Era el poder del Evangelio, que horas antes había sido predicado desde aquel púlpito a mi vida. Y el Señor usó la vida de aquel hombre para salvar mi vida. Y Él puede y quiere usar tu vida para salvar la vida de tantas personas que están perdidas. Oremos por ellos. Mostrémosles su condición. Y la siguiente semana estudiaremos con la ayuda de Dios. Llevémoslo a Cristo, el único camino de la salvación. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, Señor. Porque muchas veces no hemos compartido tu evangelio de manera correcta, Señor. Porque a veces hay temor del hombre, Señor. Tememos a perder nuestra comodidad, tememos tal vez a perder nuestro trabajo, tememos tal vez a perder nuestro empleo, a nuestras amistades, nuestras relaciones. Perdónanos, Señor, porque sobre todas las cosas deberíamos temerte a ti, Señor. Y recordar que el juicio viene, Señor, sobre esta tierra, Padre. Y que hay un solo camino, Señor, para llevarnos a ti, y es Cristo Jesús. Ayúdanos, amado Dios, a predicar con integridad, a predicar con fidelidad, a predicar para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.